Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo en el capítulo 35 del libro del profeta Jeremías. Amén. Vamos a leer hasta el verso 10. Amén. Libro del profeta Jeremías, capítulo 35, del verso 1 al 10. Cuando hayan encontrado, háganme el favor y levantan la manito. Dicen amén. Gloria a Dios. Jeremías está enseguida del profeta Isaías, antes del libro de Lamentaciones. ¿Ya? Capítulo 35. ¿Ya encontraron? Bueno, entonces ahora sí vamos a leer. Palabra de Jehová, que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Pero ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido, y hemos hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Hasta ahí la lectura de la palabra. Quiero pedirles un favor, y es que hagamos una oración para que Dios nos bendiga en la enseñanza de la palabra. Vamos a decirle al Señor Jesús que Él de una manera especial se haga manifiesto en nuestra vida, obrando a través de la palabra. La palabra produce fe, y la fe produce esperanza. Y en tiempos de crisis, nada mejor que contar con la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias en esta hermosa mañana que tú nos concedes, de estar aquí en tu presencia, con el objeto de llevar tu palabra a tantas personas que a esta hora están con nosotros, que están en un solo espíritu y cuya finalidad es escuchar la palabra que produce vida. Por eso hoy coloco cada familia, cada persona que se encuentre en su aposento solo,
cada persona que necesitada de ti ha sacado este tiempo para escuchar la enseñanza de tu palabra. Te ruego que me des sabiduría, que me des inteligencia, que me ilumines para yo poder compartir la palabra y ella se convierta en una bendición en la vida de cada uno de nuestros oyentes. Da un corazón sensible, un corazón dócil a quienes hoy están esperando recibir de ti. Permite que al escuchar la palabra ellos la puedan vivir, la puedan asimilar, la puedan poner por obra. Yo te lo ruego en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, sean tan amables. Hoy es la semana de la familia, o mejor, el día de familia. Y como tal, pues vamos a tener un tema muy importante que se llama el ejemplo, la mejor enseñanza en la familia. Creo que aquí cobra mucho valor la palabra de la hermana Mercedes que dice que se enseña más viviendo que hablando. Y encontramos aquí un interesante pasaje que nos muestra hasta dónde influyen los padres en los hijos y en su descendencia a través del ejemplo, a través de la enseñanza. Pero ¿quiénes eran los recabitas? Bueno, si usted mira el primer libro de Crónicas, capítulo 2, el versículo 55, va a descubrir que estos señores eran nada más y nada menos que los descendientes de Caleb, uno de los dos que entraron a poseer la tierra prometida. Resulta que en esa familia a Recab se le ocurrió enseñar a sus hijos a no consumir vino, a no edificar tiendas, a no plantar viñas. Y dice, para que vivan muchos días en la tierra en la cual ustedes van a estar. Y ellos atendieron al mensaje de su padre, lo escucharon a plenitud y lo pusieron en obra a tal estado que Dios utilice esta familia para dar una lección importante al pueblo de Israel, en el sentido de que en tanto que la enseñanza de Recab se había hecho vida en su descendencia, a diferencia que la enseñanza de Dios en la casa de Israel no había tenido el mismo efecto. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Pero aquí hay varias cosas que quiero destacar. La primera, ¿hasta dónde podemos influir nosotros en nuestra descendencia? Recuerde que, según el Éxodo, así como Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice él, así también la bendición en razón a la obediencia se convertirá en una verdadera bendición a toda nuestra descendencia. Y es tan profundo, tan arraigada la enseñanza de Recab en su descendencia, que incluso el profeta Isaías recibe una orden de Dios. Ve, lleva a la familia de Recab, llévalo a uno de los aposentos de la casa de Dios y ve y dales a beber vino. Y oh sorpresa, mire todo lo que Dios utiliza. Es un mensaje de Dios a través de un profeta reconocido con el objeto de
probarle al pueblo que cuando hay unos fundamentos sólidos, fundamentados en bien establecidos en una familia, puede venir quien venga y la familia no va a cambiar de rumbo. Imagínese usted, es el profeta Jeremías. Imagínese a dónde los lleva, al aposento al lado donde vivía el varón de Dios. O sea, tiene todas las posibilidades de que la familia de Recab quebrante la enseñanza que había recibido de sus padres. Sin embargo, ellos dijeron, nosotros no vamos a beber vino, porque nuestro padre nos enseñó. El abuelo le dijo a mi padre y mi padre nos ha transmitido a nosotros esta enseñanza. Y por eso no vamos a beber vino. Interesante. Dos cosas. La primera, que cuando se da un buen ejemplo en la familia, se transmite una enseñanza en la familia, llega a ser parte de la familia esa enseñanza. Y la segunda, que a causa de tener tan bien arraigada la enseñanza, no importa quién venga a hacernos cambiar de parecer o de pensamiento. Tenemos definida nuestra manera de vivir, de creer, de pensar, de profesar. Es una lección importante. ¿Por qué? Porque debe de servirle hoy a los hombres y mujeres que formamos parte de una familia, que la enseñanza que transmitamos a nuestra familia sea tan sólida que venga cualquiera clase de tempestad o cualquier corriente filosófica y ellos estén sostenidos en esos valores que se les enseñaron desde el principio. En la Biblia hay casos que me apasionan. Por ejemplo, el concepto que tiene Dios de Abraham, según el Génesis. Dice que antes de destruir a Sodoma, voy a hablar con mi amigo Abraham, porque yo sé que Abraham, mi amigo, le enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos las palabras, la enseñanza. Dios confiaba plenamente en la convicción que tenía Abraham como creyente en Dios y que en consecuencia transmitiría esa enseñanza a su descendencia, que hasta hoy ellos la tienen en claro. No hay más que un solo Dios, que es el Dios de Israel. Y hablando de ese ejemplo, aparecen varias escenas en la Biblia. Por ejemplo, ¿de dónde aprendió Abel y Caín a ofrecer sacrificio a Dios? ¿Se les ocurrió por casualidad? ¿O fue que vieron a Adán alguna vez ofreciendo un sacrificio? Lo más seguro es que ellos aprendieron de sus padres. Como sin duda alguna Adán aprendió de lo que Dios ha hecho para vestirlo a él. ¿De dónde aprendieron toda la descendencia de Israel el estar ofreciendo continuos sacrificios? Pues a través del ejemplo que recibieron de sus padres. Cuando uno mira el Éxodo, descubre que todas las festividades que se establecieron para el pueblo de Israel, usted mira que el mensaje que transmitían a través del evento era enseñarle a los hijos lo que Dios había hecho con ellos, sacándolos de Egipto, amén, llevándolos por el desierto, entregándoles la tierra prometida. Y entonces aparece el texto: y cuando vuestros hijos vieren que ustedes están ofreciendo la Pascua y les preguntaren qué quiere decir esto, ustedes le dirán: fuimos esclavos en Egipto y Dios nos sacó de allá con brazo fuerte y mano extendida.
Y cuando nos vean haciendo los tabernáculos y nos pregunten qué quiere decir esto, ustedes les dirán: nosotros habitamos en tiendas en la peregrinación cuando íbamos a la tierra prometida. Todas esas enseñanzas a través del ejemplo han hecho del Israel de hoy una potencia mundial que está frente a todo el mundo sin tener de qué avergonzarse, convencido que pase lo que pase, ellos seguirán porque han vivido una vida acorde a unos ejemplos que recibieron desde sus padres. Pasó el imperio babilónico, pasó el imperio medo-persa, cayó el imperio romano, cayó el imperio griego. Han caído todos los imperios, pero Israel sigue ahí. ¿Cómo ha logrado Israel hasta el día de hoy estar en pie a pesar de y por encima de? Por una sola razón: porque recibieron una vida a través de ejemplos en la práctica de su fe a Jehová, su único Dios. Amén. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, entonces se encuentra con padres de familia que tenían suficiente autoridad moral y espiritual como para lograr que sus hijos, su descendencia, aprendieran a amar al Dios que ellos comenzaban a seguir. Y uno de esos lindos ejemplos lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 10. Cuando Cornelio recibe el mensaje, lo que hace él es reunir a su familia, sentarlos para que escuchen la palabra, y ahora que la han escuchado y Dios se ha manifestado, todos han tomado la decisión de seguir al Dios que va a seguir Cornelio. ¿Y qué decir del carcelero de Filipo? Después de aquel tremendo terremoto, donde las puertas de la cárcel se han abierto y los presos han quedado libres, que él viene a pedir luz. Usted recuerda lo que le dijo Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice la Escritura que tomándolos en aquella misma hora de la noche, los llevó para su casa, les curó sus heridas, los sentó a la mesa y enseguida él se bautizó con todos los suyos. Eso me dice a mí que aquellas personas, como los recabitas, habían enseñado a través de su vida un orden en la familia, la cual, más allá de que fueran mayores de edad, entendían que los viejos de la casa de alguna manera tenían autoridad sobre ellos. Y ahí sí que cobra vigencia lo que dijo Salomón: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántas generaciones habían pasado a los hijos de Recab hasta que fueron invitados a tomar vino por medio del profeta Jeremías? Por lo menos 3 o 4 generaciones. Pero era que iba de generación en generación. Eso es lo que necesitamos hoy. Que nuestros hijos comiencen a ver de nosotros el ejemplo. Más que cantaleta, más que reproche, ejemplo de vida. Acuérdate que si tus hijos te ven orando, alguna vez a ellos se les ocurrirá preguntar por qué papá y mamá se arrodillan a orar. Será la ocasión entonces para usted enseñarle a sus hijos que la oración es el mecanismo a través del cual los mortales nos podemos comunicar con Dios, no solo en los momentos de éxito, sino en los momentos de crisis. Y cuando ellos tengan que enfrentar una situación similar, se acordará de las acciones de sus padres. Amén. Y buscarán al Dios de sus padres. Cuando sus hijos ven que usted
va a llevar su ofrenda, va a llevar a Dios lo que es de Dios al alfolí, como suelen hacerlo algunos cristianos, que inclusive se va con la esposa y sus hijitos hasta el lugar donde se debe dejar lo que es de Dios y hacen una oración a Dios de gratitud por lo recibido, por lo que Dios les ha dado. Créame que esas acciones jamás se les van a olvidar a sus hijos. Y es ahí la razón del por qué a la iglesia llegan familias inconversas con sus bienes que dicen los traigo para Dios. Y uno dice, ¿y dónde aprendieron? No, es que mi abuelo me enseñó. Es que mi madre, antes de partir, ella era de la iglesia y siempre nos traía al culto y siempre nos llevó al lugar de la ofrenda, al lugar de lo que es de Dios. Y nosotros hemos entendido que el hacerlo nos trae la bendición, porque Dios se agrada cuando hacemos las cosas que de verdad Dios enseña. Y yo tuve una experiencia maravillosa cuando era pastor en un lugar que se llama Caicedonia Valle. Comenzó a ir una persona a la iglesia y me preguntaba dónde se llevaba lo que es de Dios. Yo le mostré. Comenzó a ir él. Después llegaron sus hijos. Y después llegó su esposa. Y oh, bendición grande. Días después, todos se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Claro, es que cuando se da un ejemplo, alguien de nuestra descendencia lo ha de imitar. ¿Cuántas veces miramos en el mundo diciendo a los muchachos, yo quiero ser como James Rodríguez, o yo quiero ser como la cantante Shakira, o yo quiero ser como la modelo tal? Porque son su punto de referencia, quieren seguir su ejemplo. Pues bien, qué interesante que sus hijos vean a unos padres de familia que no se levantan sin orar, que no se acuestan sin hablar con Dios, que no pasan el día sin consultar con la palabra, que no dejan de asistir a un culto por cualquier circunstancia, que siempre tienen en su mente lo más importante, que es Dios y los valores cristianos. Amén. Necesitamos transmitir ese buen ejemplo a nuestros hijos. No podemos esperar una sociedad hacia el mediano plazo, pues ya nosotros vamos de salida, que sigan nuestras pisadas si no les damos un buen ejemplo. Ellos, sin duda alguna, harán parte de lo que nos vieron hacer y, ¿por qué no, todo lo que nos vieron hacer? Uno mira el ejemplo de los artesanos y le preguntan a quien está ahorita ocupando el lugar de artesano, ¿de dónde lo aprendió? Dice, no, esto es una tradición muy antigua, esto fueron desde los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, y ha venido de generación en generación, y hoy siguen con esa tradición. ¿No habían otras posibilidades? Sí, pero es que ellos aprendieron de sus padres a desarrollar esas actividades. ¿No le parece importante que usted pueda ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos cantando al mismo Dios que usted canta, adorando al mismo Dios que usted adora, alabando al mismo Dios al cual usted alaba? ¿No le parece importante que los hijos y los hijos de sus hijos vayan al lugar a donde se debe de dar a Dios lo que es de Dios? Que vayan a la escuela bíblica siempre con su ofrenda, porque aprendió de sus padres a dar la ofrenda para Dios. ¿No le parece importante que sus hijos se abstengan de utilizar un lenguaje descomedido? Todo porque en la casa de sus padres jamás escucharon a sus padres utilizar palabras deshonestas
vulgares, términos soeces? Oh, yo pienso que la alegría más grande para uno como padre de familia es ver que los hijos siguen de verdad en las cosas de Dios como Dios quiere que suceda en la vida de cada creyente. Hay un ejemplo maravilloso en las Escrituras que dice Juan en su carta. Dice en su segunda carta, mire lo que dice el verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Juan se regocija al ver unos hijos que habían aprendido ¿a qué? A caminar acorde a la enseñanza, a la instrucción que había recibido de sus mayores. ¿Y qué decir de Timoteo? ¿Recuerdan lo que dice la Escritura? Pablo escribe a Timoteo diciendo que Timoteo ha sido instruido en las Escrituras desde la niñez. ¿Por medio de quién? De Loila y de su mamá, amén, Eunice. Amén. ¿Y quién fue Timoteo? Nada más y nada menos que el pastor de la iglesia en Éfeso. Y no un pastor cualquiera. Era el superintendente de la iglesia en Éfeso. Es decir, habían muchas sedes de la iglesia en Éfeso. Y cada sede tenía un pastor. Pero el que dirigía a todos esos pastores y a través de ellos la iglesia era un muchacho que había recibido una herencia de la abuela y de la mamá. Amén. Y que sin duda alguna él había de transmitírsela no solo a la iglesia, sino también a sus hijos en la medida que él tomara la decisión de tener una familia. Hoy hay un llamado de verdad y muy claro a todas las familias de la iglesia y a las familias del mundo, que enseñemos con nuestro ejemplo, que seamos prudentes para hablar. Uno se preocupa al darse cuenta de que hay familias de cristianos que el tema principal a la hora del desayuno, del almuerzo, es el pastor y la familia pastoral, pero no para hablar bien, no para valorar lo que hacen, sino para desprestigiarlos, para criticarlos, para cuestionarlos, para murmurar de ellos. Pues ese ejemplo que un padre o una madre de familia le transmite a su hijo, lo único que está haciendo es precipitándolo al abismo. Hay que aclarar que los pastores nos equivocamos, que las familias pastorales cometemos errores. Importante que además usted lo tenga en cuenta para que su mirada no esté puesta en el pastor, sino en Dios. Pero esos defectos que usted vea en sus pastores no deben de ser ventilados a la hora del desayuno, del almuerzo, en la mesa donde participan de la bendición de Dios. Pues has de saber que con esos comentarios descomedidos, lo único que estás haciendo es alejar a tus hijos del plan de Dios. Contribuir con la perdición de tus hijos. Más bien, sé prudente. Al sentarte a la mesa, si vas a hablar de tu pastor, habla bien de tu pastor, habla bien de tu iglesia, habla bien de esa familia, porque sin duda alguna construyes más orando y hablando bien de la familia del pastor que murmurando y dañando la conciencia de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Necesitamos padres de familia hoy que estén escondidos en Dios, que podamos transmitir un buen ejemplo, que no sea que lo que hacemos con la mano lo derribemos con los pies, como lo hizo Noé. Noé, un hombre que construye el arca por fe, que salva a su familia, un día cualquiera se le da por dar un mal ejemplo, y hasta hoy la tragedia de Can, consecuencia de un mal ejemplo del padre que llevó a su hijo a cometer una locura.
No sabe cuánto puede repercutir su ejemplo en su familia. ¿Acuerdas aquella anécdota? Alguna vez lo dijimos en el culto. Cómo el viejo llega a la casa de su hijo a pedir una posada. Y lo que hace el hijo delante de su niñito, o sea, del nieto del anciano, es decirle: padre, aquí no hay lugar para usted. Y al ver el anciano que no había lugar, le dijo: deme algún rinconcito en cualquier parte de la casa. Y el hijo le dice: solamente este lugar donde duerme el perro. Entonces el viejo, con hambre, con frío, sin dónde pasar la noche, aceptó eso. Pero ¿qué hace este hijo desagradecido? Se va, coge una cobija, la parte en dos, la mitad para el perro y la mitad para su padre. Y su niño pequeño lo estaba viendo. Y mientras él se fue a llevarle la mitad de la cobija al viejo y la mitad de la cobija al perro, cuando ha subido a la casa encontró a su propio hijito partiendo una cobija a la mitad. Mijo, ¿qué es lo que haces? Partiendo una cobija para que cuando tú seas viejo como mi abuelo, yo también te acueste con el perro. Es que se enseña más viviendo que hablando. Usted y yo estamos llamados a transmitir la mejor herencia a nuestros hijos. Hoy se requiere de padres y madres de familia que hagan a un lado el egoísmo, el orgullo, la soberbia, y que estén dispuestos a renunciar incluso a sus propios puntos de vista con el ánimo de transmitir lo mejor a sus hijos y conservar lo más importante que hay sobre la faz de la tierra, aleluya, que es la familia. Amén. Vea, ahorita el mundo se da cuenta que no sirve para nada el dinero, no sirve para nada la fama, no sirve para nada los diplomas. Ahorita lo único que sirve es tener una familia donde podamos estar unidos a pesar de las diferencias, a pesar de las edades, a pesar de la condición económica. Lo importante es tener una familia. Acuérdese que aún el mismo Código Civil dice que la familia está compuesta por un hombre y una mujer con un solo objetivo: vivir juntos, procrear y auxiliarse. Y nuestra carta política dice que la familia es la base fundamental de la sociedad. Y sin familia no hay sociedad. Necesitamos familias fuertes, familias consagradas, familias que lean la palabra, familias que vivan la palabra, familias que hablen con Dios, familias que se entreguen por completo al servicio a Dios, familias que estén dispuestas a deponer sus propios puntos de vista en aras de conservar la unidad en la familia. Porque esto es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos. Usted pudiera dejarle a su hijo una cuenta en el banco con muchos millones, pero si no le deja el mejor ejemplo de vida, él botará todo, despifarrará todo. Y mañana será un delincuente más de los muchos que hay en nuestro país y en el mundo. Pero si le enseñas a tu hijo a amar a Dios, estoy seguro que a él, tarde que temprano, eso que usted le enseñó no se le va a olvidar. La mejor escuela es la casa. Y Moisés le habló al pueblo lo que Dios quería del pueblo. Léalo en el capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán delante de ti, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y esto debe de hacerlo cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando regreses a casa, cuando te acuestes. Escríbelo en las puertas y en los postes de tu casa. ¿Y qué era lo que ellos debían de aprender?
que no hay sino un solo Dios. ¿Y qué se debía hacer con ese solo Dios? Amarlo con todo el alma, amarlo con toda la mente, amarlo con todas las fuerzas, amarlo con todo el corazón. El problema social que vive la humanidad hoy es que a Dios lo han sacado de toda parte. Y resulta que Jesús dijo un día: separados de mí, nada podéis hacer. No hay futuro para un país, no hay futuro para una familia, no hay futuro para un mundo si Dios no es el punto de partida y el punto de llegada. El salmista lo decía de una manera amplia: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. ¿Sabe que me ha sorprendido enormemente el llamado que hay hoy en la sociedad? Se necesitan psicólogos por toda parte. El Estado solicita psicólogos. En el reciente pasado decían: no estudien más psicología. Y ahora están pidiendo ¿qué? Psicólogos. Porque la gente está desubicada. Pero eso lo que dice es que a esa familia le hace falta Dios. Porque donde haya la presencia de Dios, no necesitamos psicólogos, con el respeto de los psicólogos. Donde esté Dios, no hace falta nada. Él es la luz que ilumina nuestro sendero. Él es el que provee en los momentos de escasez. Él es el que nos sana en el momento de la enfermedad. Él es el que nos perdona en el día que fallamos. Él es el que ilumina en el Ustedes tienen la palabra, ustedes tienen a Dios, ustedes tuvieron los profetas, ustedes vieron la gloria de Dios y sin embargo no quisieron caminar. Eso mismo se podría decir hoy de las familias que, conociendo la Biblia, pudiendo hacer el altar familiar, sabiendo cuáles son sus deberes cristianos, entendiendo con quién es que se tiene la comunicación más inmediata. ¿Sabe que ahorita estábamos pensando con mi hija qué pasaría si el internet se acabara? Entonces yo le dije: el mundo sería un caos, habría un bloqueo universal. Pero, ¿sabes una cosa? Tenemos una línea que no se rompe. Tenemos una línea que permanece. Tenemos una línea las 24 horas. Él ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Maravilloso saber que cuando las personas tenemos a Dios, sabemos hablar con Dios, vivimos la vida para Dios, nunca olvide que eso no se le va a olvidar a sus hijos. Recuerdo que un día estaba en la casa pastoral en un segundo piso y pasa un hombre tocando la puerta. Le abro, viene y me dice: ¿me puede atender? Sí, señor, con mucho gusto. Me senté a escucharlo. Me ha dicho: yo venía a la iglesia cuando era niño. Mis padres me enseñaron a cantar. Mis padres me enseñaron versículos de la Biblia. Mis padres me enseñaron a orar. Mis padres me enseñaron a venir a la iglesia. Hoy estoy perdido. No sé qué rumbo tomar. He pensado inclusive en el suicidio. Pastor, no sé qué hacer. Pero he llegado a una conclusión. Y es que en este momento difícil me acordé de las canciones que cantaba cuando niño, cuando venía a adorar a Dios. Recuerdo que después de una charla no pequeña, él tomó la decisión de seguir al Señor con su esposa, con todos sus hijos. Pero, ¿qué pasó con él? Bueno, que recibió un ejemplo de sus padres, que sus padres le transmitieron una enseñanza. Por favor, siembra la mejor semilla,
Siembra la palabra en tu familia. Nosotros nos preocupamos por las misiones extranjeras y eso está bien. Y ojalá cada día aportemos más. Pero acuérdate que tenemos una misión muy cerca que se llama la familia. Haga usted lo que hizo Noé. El mundo se perdió, pero Noé salvó su familia. Salve su familia, que si cada uno salvamos nuestra familia, estoy seguro que salvaremos nuestra Colombia y salvaremos nuestro mundo, porque la obra de Dios es suficiente para salvar a todos. Pero se requiere ¿de qué? De ese buen ejemplo que enseña más que un discurso, que enseña más que la cantaleta, que enseña más que la confrontación familiar, que enseña más que la murmuración en contra de determinado grupo, persona, familia. Necesitamos que cerremos filas, que todos nos pongamos en el sitio que nos corresponde y aprendamos a hacer las cosas para Dios. Nunca se le olvide esa palabrita sencilla. Se enseña más viviendo que hablando. Demos gracias. Les pido el favor que se coloquen de pie y vamos a decirle a Dios gracias por esta enseñanza. Y vamos a decirle a Dios que nos ayude a mirar hacia adentro. ¿En qué estamos fallando como padres? ¿En qué le hemos dado mal ejemplo a nuestros hijos? Porque usted pudo haberle dicho a su hijo, no haga tal cosa, pero usted la hace y él la ve hacer. Y entonces él pensará que si usted lo hace, pues él también puede hacerlo. Si su hijo ve que usted dice mentiras, aunque usted le diga que no las diga, él dirá, pero él las dice. Entonces hay que repararnos. Amén. Hay que mirar hacia adentro. Hacer un análisis profundo. Y si hoy nos toca arrepentirnos y pedirle perdón a Dios porque hemos pecado contra Él cuando pecamos con nuestros hijos, hagámoslo. Y si nos toca reconocer delante de nuestros hijos que hemos fallado, no le vea problema, pídale perdón a sus hijos. Pero sea ejemplo a partir de hoy para su familia, porque acuérdese que su familia es para Dios. Hoy se lo digo en el nombre del Señor Jesús. Vamos entonces a orar. Oremos por nuestra familia.